sí, ahí las pone, ¿verdad? Pues se ponen en evidencia, pero también se ofrecen. Pues así el gozo así es, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, muchos verán esto y temerán, pues es algo que ven. Muchos verán esto, es decir, se ve, se mira, se tiene que observar. Y entonces es un desafío en nuestra vida, ¿verdad? El dar fruto, el llevar fruto. Pero bueno, qué bueno que está aquí en esta noche. Si no se ha gozado antes, gócese ahora, ¿vale? Y bueno, y si puede sonreír, sonría también para que entremos en calor también, ¿verdad? Para que usted anime al predicador. Voltea al que está a su lado y dile, pues sonríe. Pon algo, ya que no vas a ofrendar, por lo menos sonríe, ¿verdad? ¿No? Que algunos ni ofrendan, ni cantan, ni nada. Oye, ¿de qué se trata? Entonces sonreír no le cuesta mucho, o le cuesta más que dar la ofrenda. Entonces, vamos a mirar en el capítulo 11 del libro de Romanos, por favor. Quiero invitarles ¿verdad? Para que usted me acompañe ahí a leer un solo versículo, por cierto, bastante descriptivo y que nos da luz de muchas cosas. Capítulo 11, y vamos a leer el verso 29, versículo 29, y cuando ya lo tenga ahí en su lugar, desde su Biblia o en las pantallas, lea conmigo, ¿verdad? No le prometo predicar poco, pero quiero hacerlo, ¿verdad? Dejarle una idea y una aclaración bíblica, ¿verdad? De lo que pues es la intención al compartir. ¿Ya lo tiene? A ver, lea conmigo todos. Dice, porque irrevocables son los dones, y luego dice, y el llamamiento de Dios. A ver nuevamente, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son dos cosas, pero las dos son irrevocables. Quiere decir que no se pueden echar atrás, ¿verdad? No es que ahora sí, mañana no, ¿verdad? Hay quien deliberadamente, ¿verdad?, lo hace, pero no es aceptable, ¿verdad? Uno son los dones. Cuando Dios te da algo, no es que pues ya se le ocurre un día a Dios que dice siempre no. No es así. Dios hizo al árbol de aguacate para que dé aguacates, y sabe, aunque un día el aguacate o el árbol no quiera dar, ¿verdad? Dice, ya como que ya me cansé de dar muchos aguacates, ahora voy a dar manzanas. Pues no ocurre eso, no va a pasar jamás, ¿verdad? Entonces eso es solo para enseñar de manera práctica lo irrevocable que son los dones de Dios en nuestra vida. Pero hay algo muy importante que tampoco es caso menor, y es el llamamiento, dice, y es el llamamiento de Dios. Es algo que muchas veces o casi nunca va a escuchar, está alejado de la terminología común de los mensajes bíblicos, casi nunca va a escuchar esto. Es algo que se ha guardado, ¿verdad?, como algo oscuro, pero es tan importante porque es, así como dice la Escritura, es irrevocable. Somos muy dados a responder a muchas cosas. El ser humano se maneja en muchos casos, ¿verdad? Camina, se mueve, va por la influencia de alguien más. Muchas cosas de las que se hacen son influenciadas por alguien normalmente, o por un algo. Pero fíjese lo que tiene que ver con respecto a Dios. La Biblia dice acerca del llamamiento de Dios, y la Biblia lo presenta, ¿me entiende?, como algo evidenciando al Dios conocido, al Dios con características conocidas, al Dios que no es un ser imaginario como muchos lo tienen, sino a la esencia, ¿verdad?, tangible del Dios real. No tenemos tiempo, y además creo que ni siquiera le va a importar, pero la deidad de Dios, la misma Biblia dice que se hizo claramente visible. Capítulo 1 del libro de Romanos dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles, están visibles, es decir, algo que se ve. Y después añade una parte del apóstol cuando dice, así o de tal modo que nadie tiene una excusa. Entonces, mire, vayamos al grano, pues. El asunto es que Dios llama, ¿verdad?
Y Dios está llamando todo el tiempo. Y a todos nosotros Él nos ha llamado. Estoy seguro, por eso está aquí. Llámele usted circunstancial, coincidente o lo que quiera. De todos modos, al responder a un llamado, se pone en claro que Dios es. Poca gente lo puede describir, pero en muchos casos Dios actuó cuando alguien ni siquiera le conocía y se dio a conocer. De todos modos, Dios actuó llamando. Se hizo presente, es decir, Dios tenía algo. La ejecución del propósito de Dios sobre la vida de alguien no se da de una manera imaginaria. No se da de algo, ¿me entiende?, ilusorio. Es algo tan efectivo. En los hombres de Dios, todos los que describe la Biblia, tuvo que haber algo así. La Biblia dice que Dios llamó a Moisés, por ejemplo. Lo llamó. Y lo llamó de una manera extraña, porque dice la Biblia que ardía una zarza, estaba prendida, un árbol estaba prendido, y de ahí operó la voz de Dios, ¿verdad? Y Dios llamó. Así que no busque, ¿verdad? Quizá usted muchas veces Dios le ha llamado. Y lo cierto es que el hombre perdió la característica de oír la voz de Dios. Desde el principio fue así. Cuando Dios creó al hombre, le creó con la capacidad de escucharle primero y enseguida de obedecerle. El hombre deja de escuchar a Dios y por obvia razón le deja de obedecer. Por eso cuando Dios volvió al huerto, ya el hombre se había, ¿me entiendes?, había pecado, ya el hombre se había distanciado de la relación con Dios. Y por eso cuando Dios llega, ¿sabe lo que hizo Dios enseguida? Le volvió a llamar. Y así es, constantemente Dios está llamando. Y por eso le decía, en terminología muchas veces ni siquiera lo va a escuchar y por eso se puede quedar anonadado de esto. Pero la Biblia dice que esto es irrevocable. Dios llama y cuando llama, ¿me entiende?, Él no va a echar atrás su propósito meramente porque uno no quiera responder. Dios llama y Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? El hombre responde de una manera pues temerosa, de una manera pues hasta cierto punto lejana. Y usted preguntaría, ¿por qué esto? Bueno, porque mire, la situación que vivimos, el estado real de nuestra vida en Cristo tiene un propósito. Y no estamos, como lo señalan muchos o lo sugieren muchos, descubrirlo. Porque no es así. Hay un propósito real, ¿me entiende? Hay un porqué. Usted y yo estamos aquí, por ejemplo. Hay un porqué, ¿para qué? Eso mucha gente cuando se sigue preguntando, entonces nota y demuestra rápidamente su ignorancia, primero de su conocimiento de Dios, de su relación con Dios. No tiene sentido si usted está aquí y no sabe para qué. ¿Qué sentido tiene? Si es meramente por buscar algo, yo le diría, ¿de quién? Si no sabe, por ejemplo, quién es Dios. Pero cuando uno tiene un conocimiento de Dios, un encuentro con Dios, esa relación inicial que se tiene con Él va generando y va creando una habilidad, mire, para escucharle. Y usted va a escuchar, insisto, de muchos personajes en la Biblia que Dios les habló. Y supieron que era Dios. Y si en el momento era un poco distante, pero al final supieron que era Dios. Otras veces por instrucción tuvieron que saber que era Dios, pero Dios siempre está, ¿me entiende?, hablando. Por eso el libro de Hebreos dice, Dios hablando en otro tiempo, de muchas formas y de muchas maneras. Por eso es que es aberrante para Dios cuando una gente cree en una imagen y dice, ¿cómo puedes creer en una imagen que tiene ojos, pero qué? Pero dice, tiene boca ahí y no habla. Y por eso Dios se enoja con eso, porque Dios tiene boca y habla. Y a Él no se le escucha, o a Él más bien no se le obedece. Caray, la gente va ahí, va a ver ahorita, de eso ya empezaron, mucha gente va en procesiones por la calle, a hacer pagar las famosas mandas y hacer todo ese rollo. Y uno dice, ¿y quién te ordenó eso? ¿Verdad? Y le atribuyen a un Dios que tiene boca y no habla. Ahora,
Lo tremendo que la Biblia dice que semejante es a aquellos que creen en Él. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tipo de Dios cree usted? Si es un Dios que habla, entonces prepárese a escuchar su voz. Ahora, si ya le ha hablado, entonces ¿qué va a hacer con eso que le ha hablado? Y el término llamado es que Dios no pierde su posición con respecto al ser humano. Dios sigue siendo Dios, tiene la dignidad de Dios, y Él, si quiere, nos llama. Y la posición nuestra sí tiene un efecto, y el efecto es la obediencia. Por eso ese término y el llamamiento de Dios se sigue todos los días presentando ante nosotros para constatar, escuche, que algo se ha restaurado en nuestras vidas. Le vuelvo a recordar lo siguiente: cuando el hombre pecó, desobedeció a Dios, sí escuchó la voz de Dios, porque sí la escuchó, pero ya no le obedeció. Dice que fue y se escondió. Entonces, mire, Dios sigue hablando a muchos de nosotros, o a todos nosotros. Pero ¿cómo constatamos que en realidad hay una restauración en nuestra vida, que realmente somos nuevas criaturas? Es sobre lo siguiente: es obedeciendo. ¿Es qué? Obedeciendo. Llamar en el lenguaje nuestro, ¿me entiendes?, es ejecutar una orden. A ver, ¿está de acuerdo con eso? Ese es el lenguaje nuestro, en nuestro lenguaje, es llamar, es llamar. ¿Es qué? Es, ¿me entiende? Es ejecutar la orden que se da, ¿verdad? A ver, ven. ¿Yo qué estoy haciendo con Jonathan? Lo estoy llamando y vino, ya vete. Ven. Ya vete. Ya se tardó mucho, ya siéntate. Mire, no importa, ¿verdad? No importa si se ejecuta. Ahora, obviamente, entre más rápido se nota, ¿me entiende? Ese punto, pero Dios está llamando. Dios nos llama. Y uno va a decir, ¿será Dios? ¿Por qué cree que hay tan pocos obreros sirviendo al Señor? Porque aunque Dios le está llamando, consideran como equivocado el llamamiento, como que, ¿será Dios? Dice la Biblia que Dios llamó a Samuel. Hace unos días prediqué sobre Samuel. Y dice que Samuel se levantó rápido y corrió, pero corrió a donde estaba su pastor. Y el pastor así como, ¿qué? Estaba dormido. Y le dice, ¿qué? No, yo no fui, vete a dormir otra vez. Lo mandó a dormir. Y dice que Dios, literalmente, dice que Dios dijo, ¡Samuel! Y Samuel se levanta rápido y corre, y otra vez corre rumbo a donde está Elí. 3 veces hasta que Elí dijo, pues si no soy yo quien te está llamando, ¿verdad? Y él no le dijo, ya, olvídalo. Lo instruyó y le dijo, mira, la próxima vez, la voz de Dios no es una voz sencilla, ¿me entiende? Ahí superficial, es una voz que genera una acción rápida en nosotros, incluso de espanto, de miedo, de temor, porque así lo es. Usted escucha hombres de Dios que, por ejemplo, Juan en el Apocalipsis dice, le vi, solo con verle caí como muerto. Y él describe una voz, una potente voz, como un estruendo de muchas aguas, pero al final la voz de Dios, ¿me entiende?, es conocida. Entonces el problema no es la voz de Dios. Aquí le va el asunto concreto. El problema es nosotros. La voz de Dios pudiera ser muy suave, como el silbo apacible que habla la Biblia, ¿verdad? Que le habló a Elías, un silbo apacible. Y con eso apacible, de todos modos, el profeta tenía una confusión. Entonces, sea fuerte o sea leve, la posición de Dios es inamovible, porque Él es Dios, Él tiene el derecho de llamar. Porque Él es Dios, insisto. Pero ¿cómo entendemos entonces que nosotros vivimos en un estado de restauración, en un estado real, de que hemos vuelto a esa relación de intimidad con Dios donde le conocemos? Pues es lo siguiente, obedeciendo. ¿Cómo es? Obedeciendo. Entonces la realidad es que hay mucha desobediencia. La Biblia dice que muchos son llamados, pero pocos los elegibles o los elegidos. ¿Por qué?
Porque Dios tiene dignidad, Él llama, pero también espera nuestra respuesta. La Biblia dice en el libro del Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, lo lee en casa, solo voy a hacer alusión de eso. Y dice, he aquí la voz de mi amado que llama, ¡ábreme! Y entonces es un llamado, ¡ábreme! Y comienza a describir y dice que la enamorada se hace así como del rogar y dice, ay, es que pues ya es de noche. Pues sí, por eso te estoy tocando, para que me abras, ¿verdad? Y luego dice, es que, ¿qué cree que ya me bañé? Yo no te estoy preguntando si te bañaste o no te bañaste, si hueles bien o hueles mal. Yo te digo que me abras. Entonces sigue tocando. Dice, entonces mi amado metió la mano. Quizá una pequeña ventanita, ¿verdad? O algo, y buscando a ver si alcanza a abrir el cerrojo, ¿no? La Biblia dice que sus dedos gotearon mirra, ¿verdad? O sea, el esfuerzo, ¿me entiende? Fueron las manos de Jesús, ¿me entiende? Las que nos demuestran que sobre toda acción estuvieron dispuestas a sacrificarse por nosotros. Fue en las manos de Jesús donde le dijo a Tomás, mete tus manos y descubre lo que hice por ti. Es real, no es imaginario. ¿Entiende usted? Que el llamado de Dios tiene que ver con aquello, ¿me entiende? Que con respecto a lo que Él hizo para nosotros, nosotros tendríamos que estar obedientemente dispuestos a responder por el puro hecho que lo que Él hizo por nosotros no fue un acto, ¿me entiende?, menor. Fue el acto más grandioso que Dios haya hecho por nosotros. Dar a su Hijo por nosotros y Él a su vez dar su vida por nosotros. Él toca la puerta, mete la mano y de todos modos la amada dice que no le abre. Y entonces dice que el amado, ¿qué hizo? Se fue, dice. ¿Sabe cuántas veces Dios ha estado llamando? ¿Cuántas veces Dios ha visitado a su iglesia para llamar? Y la respuesta ha sido la misma. Es que, pues yo estoy bañadito, yo estoy limpio, yo ya estoy bien, yo ya soy salvo, yo ya voy a una iglesia, yo tengo una membresía, pero no hablo por ti. ¿Me entiende? Hay una necesidad urgente de que alguien más conozca lo que usted y yo hemos conocido. Hay una urgente necesidad de que alguien más experimente lo que usted y yo hemos experimentado. Que alguien más reciba lo que usted y yo gratuitamente hemos recibido. Entonces hay poca reacción a eso. Y encontramos, ¿me entiende?, una iglesia endeble, justificando su santidad, lo sagrado de sí, pero solamente la iglesia. Pero ¿qué de aquellos que no conocen a Dios? ¿Pero qué de aquellos que no han tenido un encuentro con Dios? ¿Quién les mostrará el bien? No es otra cosa sino desobediencia. Dice que la enamorada, capítulo 5 del Cantar de los Cantares, dice que cuando abrió la puerta el amado ya se había ido. Y entonces ahora ella va atrás de él, va buscándole. Si hubiese salido en el momento que llamó, no tuviese que haber ocurrido nada de esto. Dice, me hallaron los guardas que guardan la ciudad y me dieron una golpiza, una garroteada que la dejaron moribunda. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? La iglesia hoy vive quejándose, vive, ¿me entiende?, en un estado deplorable, donde sus quejidos, donde sus lloros, sus lamentos son una vergüenza. Es la iglesia quien debería de estar llevando a cabo, ¿me entiende?, demostrando una posición de altura. Debería de estar dando, somos el recurso para que este mundo crea en Dios, para que el que no cree, crea, para el que no depende de Dios, dependa de Dios, para que el que vive en temor, para que el que vive en oscuridad pueda vivir en la luz. Es la iglesia la que tiene el potencial para hacerlo. Pero ¿qué le parece? Que parece ser que es la iglesia la que se vive quejando. Es la que vive así de, ay, vamos en problemas, luchas, en batallas, en batallas. El testimonio de la iglesia es como deplorable totalmente.
viviendo, ¿me entiende?, a expensas del mundo, pidiéndole al mundo que satisfaga sus necesidades, pidiendo al mundo que satisfaga sus deseos. Y esto es una vergüenza. ¿Y por qué? Precisamente porque si uno actuara rápidamente, si uno actuara ante el llamado de Dios de manera emotiva, por ejemplo, ahorita que decíamos sobre el gozo, imagínense con ese gozo, qué alegría, ¿no? Como que Dios dirá, como que no los veo muy gozosos, ¿verdad? Y eso que es sin hacer nada. Ahora, si Dios nos llamara para servirle, ¿qué haría usted? ¿Cómo respondería a eso? ¿De qué manera? ¿De qué manera responde ante una petición que viene de Dios, por supuesto? Porque el llamado no es otra cosa, sino, como dije, es la ejecución de una orden y nosotros respondiendo a esa orden. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera respondemos? Cada día, ¿me entiende? Hay más molestia, incluso se ve desde el momento en que alguien entrega su vida a Jesús. No. Yo miro a muchos que vienen al altar como si le hicieran un favor a Dios. Ahí vienen de mala gana, así como que... No. Vienen, ya ni siquiera quieren orar, quieren que alguien ore por él. Ya ni siquiera orar. ¿Nota usted que el llamado por algo es irrevocable? Porque debe tener una razón, debe tener una actitud incluso. Ahora, si eso es para recibir algo tan importante, ¿cómo será cuando es para servir a Dios? Si para recibir algo no se ve ni siquiera el entusiasmo necesario que debiera de haber para eso, ¿qué hay? ¿Qué hay cuando usted viene ante el Señor? ¿De qué manera? ¿En qué modo? Los hombres de Dios, ¿me entiende? Cuando escuchaban la voz de Dios, algo pasó. Samuel, cuando fue instruido, dijo: ¡Ah, Jehová, que tu siervo escucha! ¿Me entiende? Hubo un cambio de actitud, hubo un cambio de emotividad. Sabía que era Dios, sabía que no era un simple mortal. Escuche, hermanos, entre tanto nosotros no vivamos, y lo digo no con una presunción, porque al final cada quien es responsable de su propia vida, pero entre tanto no vivamos una experiencia tan real como decir: conozco a Dios, sé quién es Dios, sé lo que Él es. Entonces todo el llamado que Él haga a mi vida, si yo no le conozco, voy a responder de una manera no favorable o quizá ni siquiera responder. ¿A usted le llama alguien por teléfono? Ahora con el identificador de llamadas, depende que valga la persona que está del otro lado, usted va a responder de ese modo. Yo he estado con personas que dicen: ni siquiera contesta. Es fulano de tal, ¿verdad? Pero ¿qué tal es cuando es la persona más deseosa que uno quiere saber o ser? Uno rápido responde. Estoy hablando de Dios, estoy hablando del llamado de Dios. El para qué no le importa a usted ni a mí. O sea, ya la orden es suficiente. Ahora, no sé si esté de acuerdo. Cuando Dios me llamó para el ministerio, créame, yo desconocía muchas cosas. Yo tenía mi plan hecho, definido, como joven. Y en verdad que lo tenía definido. Yo a veces platico con chicos y les digo: ¿y qué vas a hacer? No sé, sabe lo que salga, ¿no? Yo tenía bien definido, sabía lo que quería. Había hecho un plan para mi vida. Es más, lo tenía bosquejado. Yo decía: tanto tiempo voy a estudiar, aquí voy a trabajar, aquí. Tenía todo definido, o sea, de acuerdo a mi propio pensamiento. Eso lo reconozco, así era en mi vida. Pero se atravesó Dios. Y déjeme usar ese término para que comprenda que así pasa en la mayoría. Se atravesó Dios. Y Dios vino a cambiar todo. O sea, cuando hablo de que cambió mi vida, no me refiero al cambio en Cristo, sino al cambio de pensamiento, de ideas, incluso de propósitos. Y de un día a otro, así fue, o sea, fue en relámpago. Yo ingresé a una carpa similar a esta, me paré ahí en la entrada y algo dentro de mí me dijo: de aquí soy.
O sea, no sabía para qué. Yo desconocía, mire, aunque fui hijo de pastor y leí muchas veces la Biblia, la leí en términos literales solamente, o literarios más bien. Pero yo no había una intención del por qué, el para qué, o sea, no existía, era meramente religioso. Pero algo pasó, apenas unos días atrás yo había entregado mi vida a Cristo, Dios me favoreció en esto. Alguien me instruyó, me guió a Cristo de la manera adecuada, y por eso yo siempre trato de ser certero, para que usted viva la experiencia, porque aunque Dios le hable, si usted nunca tiene una experiencia con Cristo, posiblemente Dios te ha hablado una y otra vez y dices, quizá eran los tamales que me hicieron daño, como Samuel. Si usted lee la Biblia de Samuel, dice que él vivía en el templo, pues. En el templo vivía. Desde pequeño, como muchos que están aquí desde niñitos, así me pasó a mí, desde niñito a la congregación. Así le pasó a Samuel. Lo instruía un sumo sacerdote. Pero dice que no había conocido a Dios. Entonces, por eso cuando Dios le habló, hubo una confusión, pues será mi pastor, o esa voz como que, entonces corrió ante alguien. Y yo les digo, a mí pasó esto. Alguien me instruyó y me habló y me llevó a Cristo. Viví mi propia experiencia, y escuche esto, es tan importante el llamado, pero estar nosotros convencidos, pues, de que el que está llamando, sabemos quién nos está llamando, ¿de acuerdo? Porque por eso así ha habido mucha desobediencia deliberada. Por eso es que a muchos que Dios les ha llamado, han terminado su vida y nunca han hecho nada por el Señor o para el Señor. Y por eso hay una crisis de obreros. Y por eso hay una crisis de crecimiento. Por eso no hay quien comparta casi la fe, porque no hay fe. Y entonces esto no es algo automático, insisto, es la vida de experiencia. Si la fe viene por él, ¿qué? ¿Oír qué? Pero la palabra es la voz de Dios. ¿Comprende? Es el llamado, pues. La misma palabra es nuestro propio llamado. Y si nosotros no respondemos a la palabra, difícilmente podremos actuar en fe. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí, si entendiésemos que Dios no es específico, Él en este sentido es general, está llamando a todos. Muchos son los llamados, todos son los llamados, pero ¿por qué pocos elegidos? Porque muchos han escuchado el llamado y corren al sentido contrario. Le pasó, por ejemplo, a Jonás. Escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, levántate y ve a dónde. A Nínive. Dice que Nínive estaba para allá. Pues dice que Jonás se levantó rápido. ¿Dónde le dice que iba a ir? A Nínive. Y dice que él jaló para Tarsis. O sea, con levantarse no es suficiente, con escuchar no es suficiente, sino que es con obedecer en el sentido correcto. Entonces, de nada sirve si usted está haciendo algo, pero lo que está haciendo no es lo que Dios quiere, tampoco es correcto. Hay gente que dice, pues hermano, yo voy a la iglesia, como que eso ya es todo. Posiblemente esa es tu más grande desobediencia. Porque Dios no te quiere tener ahí encerrado como a Samuel, que meramente Dios compartía el domingo pasado, una necesidad, y hablemos de la necesidad para la gente, donde Dios tenía que suplirla a través de alguien. Había una carencia de la palabra, ¿me entiende? Estaba escasa la palabra, y Dios levantaba a un hombre que tenía que tener un encuentro con Dios, una relación con Dios, para que cada vez que escuchara el llamado de Dios, pudiese responder de la manera favorable y correcta. ¿Y qué tal si Dios le está llamando a usted? ¿O le ha llamado muchas veces? Usted diría, ¿y para qué me llamó el Señor? ¿Usted cree que para jugar con No, normalmente Dios te llama para ordenarte, para ponerte en función con respecto a su obra. En el libro de Primera de Reyes, precisamente, capítulo 19,
¿Lo tiene? Si usted trae Biblia de veras, que debería de traerla, por supuesto. ¿Cómo dice arribita del verso 19? A ver. Ayúdenme. ¿Cómo dice? No. Capítulo 19, arribita del versículo 19. ¿Cómo dice? A ver, fuerte. ¿Cómo dice? ¿Llamamiento de quién? De Eliseo. Llamamiento. Estamos en el mismo énfasis, en el mismo enfoque. Eliseo aún no era un profeta. ¿Entienda esto? Dice que estaba, mire, partiendo él de ahí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Diga fuerte, arando. ¿Qué estaba haciendo? Arando, trabajando. No estaba de Aragán. Estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. ¿Sabe que Dios llama gente ocupada, trabajadora? Gente que quiera renunciar a algo. No le parezca extraño. Dios llama a alguien que le cueste dejar algo. Por eso la Biblia dice: ninguno que viene en pos de mí y no renuncia ¿a qué? A todo lo que posee. Dice, no puede ser mi discípulo. Algo nos tiene que costar. Yo estaba, y no lo voy a hacer con una presunción, es un testimonio meramente. Yo estaba estudiando y, como le digo, yo tenía mi plan hecho. De hecho, cuando ingresé a la universidad, yo ya me sentía así como... Y Dios me arrancó de ahí. Tenía mis sueños, mis anhelos. Y ya, tenía yo una chica, andaban enamorados, como que tenía el plan también de hacer tenía un plan de vida. Y lo digo ante Dios, yo renuncié a eso. Ahora, si me dice, ¿fue fácil? No, pero algo tiene que costarnos. Algo tiene uno que pagar un precio. Y se desbarató. Y la realidad, cuando pasan el tiempo, yo descubro que ni siquiera fue Dios quien lo desbarató. ¿Sabe quién? Yo tuve que desbaratarlo. No todo lo hace Dios. ¿Me entiende? Yo le digo, ven. John, ven. Ya vete, llegaste muy tarde. Ahora, si él espera que yo diga, a ver, John, que yo venga, ¿verdad? Y que me lo eche al hombro. Es lo que muchos quieren. Que Dios lo llame, pero que Dios lo levante y Dios lo traiga y Dios lo haga. No, así no es. O sea, nosotros ejecutamos la orden. Nosotros derribamos aquello, ¿me entiende?, que nos estorba. O aunque no nos estorbe, si es un plan, un sueño, nosotros lo derribamos. Dios solo da la orden. Dios toma un rumbo, ¿me entiende? Él no es como nosotros que andamos sacándole vuelta. No. Si usted un día viaja en avión o ha viajado en avión, ahí están los mapas que están, ¿verdad?, que están instruyendo la ruta que uno va a tomar. El avión no anda como el auto dándole vuelta buscando, no, solo va en recto. Solo va en recto, no va buscando. ¿Por qué? Porque va en un área de espacio abierto. Así es Dios. Dios, ¿me entiende? Él agarra, Él no tiene problemas con los topes y todo eso, nosotros sí. Así que cuando Dios nos llama, ¿me entiende?, nos lleva a renunciar a algo. Y ese es el costo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque obedecer, escuche, no es fácil. Pero todo cristiano, todo hijo de Dios que realmente ha tenido una experiencia con Jesús, que es nacido de nuevo, que es una nueva criatura, obedecer le cuesta, pero le es un deleite. Escuche, obedecer le cuesta, pero le es un deleite. ¿O usted cree que a Jesús no le pesaba la cruz? A ver, es una pregunta rápida. ¿Le pesaba o no la cruz? Pues le pesaba, por eso se tropezó, se cayó. Así que no crea que era fácil, así de que, échame a otra. No, le pesaba. Pero usted lee el libro de Hebreos y dice que antepuso él el gozo. O sea, ¿cómo entiende que cargando algo y no iba, ay, hermanito, ore por mí porque ya no puedo? No era así. Dice que él iba gozoso. O sea, que lo que le pesaba tenía que hacerlo con gozo. Me pregunta a mí. Mucha gente me dice, ay, qué bonito esto de la carpa. Le digo, pues, descríbame qué es lo bonito para usted, porque si cree que vivir aquí es solamente bonito, le diré que no es así. Pero en todo
Dios pretende que seamos nosotros con expresiones así, emotivos, que lo que nos cuesta renunciar sea con gozo. Es una mente humana, no lo puede entender. ¿Entiende esto? No se puede. Yo fui con mi mamá, porque las mujeres son las más que luchan con la parte emocional. Y le digo, mamá, uno de mis hermanos, dos, ya se habían unido al ministerio, porque también estuvieron otros de mis hermanos. Y cuando llego con mamá, y me dice mamá, no me digas nada. Decía, ¿yo qué? No va a salir que tú también te vas a ir. Luego me echó bronca a mi mamá. ¿Sí? O sea, ¿por qué no me dijo, ay, qué bueno? Me dijo, no, las mamás son duras, las mujeres sobre todo. Y le digo, mamá, que tranquila, no me salgas con que también. Y se suelta a llorar. O sea, iba del enojo al lloro y así, ay, me quería comer. Yo le dije, sí, me quiero unir al grupo, mamá. No. Le dije, pero ¿cuál es el problema? Le dije. Mi mamá siempre nos echaba pleito que porque como somos casi puros varones, o la mayoría, solo mi hermana la mayor es mujer, la menor. Entonces el problema era con los varones. Y entonces, mi mamá siempre nos echaba pleito, no, que ustedes no me comprenden, que yo trabajo como un burro, ayúdenme, miren, por lo menos no se ensucien tanto, se cambian cada rato. Y el día que decidí irme al grupo le digo, mamá, mira, pues ya no vas a lavar tanta ropa, le digo. Y mamá, no importa que te lave, pero no te vayas. ¿Sabe? No es fácil renunciar a algo. Los lazos familiares, ¿me entiendes? Es una atadura incluso. Muchos no sirven a Dios porque extrañan a alguien. Porque por eso la palabra de Dios es muy ruda, dice, no hay quien deje, ¿qué? Padre, ni madre, ni esposo, ni esposa, ni hijos, ni perro, ni gato, ni todo. Porque no es fácil. No es fácil. Una chica fue enviada a Nicaragua hace varios años. La enviamos para apoyar uno de los grupos de carpa allá. Y vino y me dijo, pastor, estoy lista para irme. Y todo, sí, claro. Y luego le hace así. Y le digo, ¿qué hora? Pero déjeme llevar ¿cómo le hacen para hacer tortillas? Esa. Yo le dije, ¿para qué? Es que no sé si voy a poder vivir sin tortillas, decía. Porque aunque no lo crea, hermano, hasta para servir a Dios muchas veces por una tortilla prevaricará el hombre. ¿Sí? Ahora usted dice, ¿de qué no está predicando el pastor? Sí, que muchas veces no se sirve a Dios por cosas así, que uno no está dispuesto a renunciar. Moisés dice que renunció a la comodidad. Moisés, siendo ya grande, dice la Biblia, renunció a ser el heredero al trono, renunció a las comodidades, a la posición que tenía, y dice que él prefirió los vituperios de Cristo. Ni siquiera dijo los vituperios de sus hermanos, aunque se incluyó en ellos, pero dice los vituperios de Cristo. O sea, el peso de la cruz, la ofensa, aquello que a él le lastimaba y le hirió como ser humano. Dijo, Moisés eligió lo mismo, la burla, la mofa. No sabe cuánta gente se burló de mí cuando renuncié a la universidad. Me dijo, sí, ya no la hiciste, es un tarado, no sabes nada, no quiere. Lo decían así, porque nadie entiende un llamado, ¿me entiende? Excepto el que es llamado. Porque el llamado, aparte de eso, es personal. Es personal. A veces viene conmigo alguien y me dice, pastor, yo quiero unirme a su grupo a servir a Dios. Sí, está bien, y que no sé qué ya. Al rato viene el papá o el hermano o el pastor y me dice, pues a mí Dios no me ha dicho nada, dice. ¿Y por qué te va a decir a ti Dios? El que está llamando es al otro. ¿Comprende? Si alguien entra aquí, ahorita allá atrás, y se para en la puerta y dice, ¡eh! Y todos voltean, ¿verdad? Chismoseando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y si dice, Saúl, ven. Y usted sale corriendo, pues es porque es chismoso, metiche, ¿verdad? Pero ¿quién tiene que correr? ¿Quién tiene que correr? Saúl. Y si usted llega, es que a mí no me hablaste porque a ti quién te está hablando. Porque el llamado es personal. Y yo encuentro que muchas veces hay gente que estorba el llamado de alguien. Dios está llamando a alguien.
a alguien. Y dice, a mí Dios no me ha dicho. Que Dios me revela. ¿Y a ti por qué te va a decir? Tú tienes tu propio llamado. Y quizás tienes de orejas tapadas, por eso no escuches a Dios. Pero cada uno debería, ¿me entiende?, estar atento, escuchando, listo, dispuesto. Ahora, si ya oyó la voz de Dios, ¿qué sigue? Obedecer. ¿Qué sigue? Obedecer. El asunto no es escuchar la voz. Ay, vino alguien y me dio palabra que voy a las naciones y no quiere salir ni de su casa. Piensa que Dios lo va a agarrar, como decía, y lo va a llevar. No. La obediencia tiene un acto voluntario de sumisión a Dios. Por eso entienda esto, que se nota la urgencia de obreros. Es a lo mismo, la urgencia de seres restaurados, regenerados, salvos, nacidos de nuevo, urgentemente, porque si no, no habrá respuesta al llamado de Dios. Y el llamado de Dios se sigue ejecutando y es irrevocable. Dice la escritura que vino Elías. Dice, y estaba ahí Eliseo arando. Dice que tenía la última de las yuntas y dice, y pasando Elías, lea por favor lo que dice, y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? Echó sobre él su manto. ¿Qué hizo? Echó su manto. ¿No le parece un poco raro? Por eso le digo que el llamado de Dios tiene muchas maneras. Imagínense, a Moisés desde una zarza, ¿no? Pero a Eliseo desde un manto, así como, ¿y esto qué? Porque si no, entonces nosotros seríamos habituados a una sola forma. Dice que cuando le cayó el manto, pone el siguiente versículo por favor. Entonces, lea por favor, algo tuvo que suceder en el corazón de Eliseo. Lea conmigo, dice, entonces dejando él los bueyes, ¿qué hizo? ¿Vino cómo? ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Corriendo. Entonces le digo, obedecer tampoco es de, así como en cámara lenta, así voy, así, ¿no? No, mirado, se pasan los años y hay un canto viejo que dice, una tarde vino a mí el Señor, dice, y tocó a mi puerta, dice, llamando, ¿me entiende? Y entonces se llama las etapas de la vida, se llama ese canto, ¿verdad? Y el niño dice, soy muy niño, Señor. Bueno, al rato, bueno, esa es una mañana, ¿verdad? Una mañana, dice el canto, a mí vino el Señor. Y bueno, y dice, tocó mi puerta, pero el niño dijo, soy muy niño, soy muy joven, Señor. Bueno, a la tarde vino, ¿verdad? Y el joven dijo, tengo un amor, Señor, estoy enamorado y déjame atender este asunto. Así que así va la vida, llamando al Señor, y ya cuando alguien ya no puede ni siquiera con su alma, se dice, ahora sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Como el gallo dijo, ¿qué quieres que haga? ¿No? Eliseo era fuerte porque podía arrear a los bueyes, ¿me entiende? Podía someterlos. Aparte de eso, Dios busca lo mejor de nosotros también. Decía, no solamente busca gente ocupada, sino busca gente que tenga la fortaleza, la capacidad. El día de ayer platicaba con alguien y se lo decía de todo corazón. Estuve platicando el día de ayer con mi pastor un rato, mi pastor. Y entonces yo traía una nostalgia, de esa nostalgia normal de un pastor a un hijo. Y me empezó a decir cosas así que pues me pusieron sensible. Y trajeron muchos recuerdos a mi vida. Y entonces después estoy platicando con alguien y le digo, sin temor a mentir. Y yo le digo, ¿cómo me hubiera gustado desde niño, tener la experiencia con Cristo y servirle toda mi vida? En realidad, hermanos, jóvenes, entiendan esto. Solo hay una vida. No hay dos ni tres, solo es una. Y nunca se tendrá la misma fuerza. La vida avanza y un día descubrimos que ya no se tiene la misma capacidad.
Dios manda a buscar a un joven, porque hasta eso era un joven entonces Eliseo, con la fortaleza, ¿me entiende?, de la utilidad para hacer algo para el Señor. Ahora, no es algo, ¿me entiende?, menor, digamos, o no es algo deshonroso. Lo que hacía era un muchacho trabajador. Pero entienda, hay miles. El hermano Bill Lowry, fundador de los ministerios de carpa a nivel mundial, él dice, había una organización hace años, Tupperware, vendían Tupperware, ¿recuerdan esos trastes de plástico que se vendían por todo el mundo? Y había una estadística, en el año 85, había 120,000 vendedores de Tupperware por todo el mundo, 120,000. Y entonces en ese tiempo obreros por el mundo no había más de 5,000 para predicar a Cristo. Y hoy pasa lo mismo, hermanos. Hay más cobradores de Coppel por las calles que misioneros predicando o cristianos tocando una puerta para evangelizar. Algo está equivocado. No hay una respuesta al llamado. Elías no le echó un rollo a Eliseo y dijo, el Señor dice que tienes que servirme. No le dijo nada. Fue una acción inmediata, ¿me entiende? Fue un recurso que Dios usó, tomando el manto de un hombre activo, que es el propio profeta Elías. Tomando su propio manto, que es la tipología de su propio ser, sus acciones, su diario vivir, y lo lanza sobre él, como diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. El manto es, si yo puedo cubrirme con esto, tú puedes cubrirte con esto. Si yo puedo lograr esto, tú puedes lograrlo. Ya cuando Eliseo fue servidor de Elías, dice que un día pasó el profeta Elías por el río del Jordán. Usted puede leerlo en casa. Dice que tomó el manto, Elías tomó su propio manto y golpeó el río. Y dice que el río se dividió. Fue aquella vez cuando Elías fue traspuesto, fue llevado en el carro de fuego. Léalo porque es una historia fascinante. Dice que cuando corrió Eliseo, lo único que encontró que fue el manto. Y Eliseo tomó el manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó el agua y pasó lo mismo. Entonces aquel día, lo único que quería decir Elías es, no necesitas mucho rollo. Con esto te digo que si tú vives del mismo modo y de la misma manera, eso harás. Jesús nos desafió a todos diciendo, el que cree en mí y las cosas que hago, mayores cosas hará. Mayores cosas. Mire el desafío, hermanos. Si solamente obedeciéramos al Señor, si todo el que grita aleluya y gloria a Dios, que sana la doctrina, es una bola de mentira, ¿me entiende? Es una falacia, es hipocresía decirlo cuando no hay una acción inmediata de obediencia a Dios. Dice que Eliseo, dejando a los bueyes, vino corriendo. O sea, una acción inmediata. Y dijo, mira, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él no dijo, pues voy a ver si mi mamá no se pone a chillar como el pastor Saúl. No. Le dice, él le dijo, ve, vuelve, y le añade algo. ¿Qué te he hecho yo? O sea, el asunto no es conmigo. El asunto es ¿con quién? Es con Dios. Es como cuando uno predica y a algunos les molesta, ¿no? No, es que hermano me echó todo a mí. Le digo, pues si te cae el saco, pues póntelo, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios, ¿o no? Lo mismo es con respecto al llamado. Predico esto porque es la palabra del Señor y tiene que haber un desafío. Pero como dijo Elías, ¿yo qué? También a mí Dios me mandó a compartir esto, a predicar esto. Solo le echó el manto y dice que él corrió. Cualquiera diría lo siguiente, es pura emoción. Pura emoción, mira, un muchacho emocionalista iba corriendo, pura emoción. Pero es un buen aspecto, es algo bueno. Si usted pensaba que eso no, le diré, creo que de una de las más grandes excusas que alguien usa para reprimir el llamado de alguien es la palabra emoción. Es pura emoción. A todo mundo le dice, mi mamá decía, ay, mi hijo, es pura emoción, pero vas a ver, al rato se te va a pasar, decía.
Pero todo se mueve por emociones. Dios nos puso un alma. ¿En dónde están esas emociones? En el alma. La Biblia dice que el alma que pecare se morirá. Entonces, que uno se emocione por servir a Dios ya es por lo menos una ventaja de no irse al infierno. Todo nos emociona. Si usted ahorita terminando, usted me dijera: pastor, ¿qué cree que Dios me puso en el corazón invitarle unos tacos? Estoy echando pedrada. ¿Usted cree que voy a decir: no, hermano, no es que Dios no, hombre, yo me voy a emocionar? ¿A poco usted no se va a emocionar si yo le invito? Entonces, ¿por qué uno no se va a invitar a emocionar para servir a Dios? Para todo se emociona. La primera vez que yo subí a un avión, estaba emocionado. Todavía ni me subía y ya estaba yo jugando al avioncito. Como los niños haciéndole así. Todo nos emociona. No me diga que no. Todo nos emociona. Los que se van a casar, algunos se emocionan, ¿no es cierto? Como que no los veo así muy emocionados. Y el pellizco por un lado: di que sí. Di que sí. No. Pero todo nos emociona. Ahora le digo: ¿por qué no debe de emocionarse para servir a Dios? Pues es lo que más nos debe de emocionar. Es lo que más nos debe de emocionar. Por eso Eliseo iba corriendo: sí, aguántame. Estaba emocionado, que se rían todos, que se burlan. Al fin y al cabo, ¿qué iba a ser? Era para la gloria de Dios. ¿Cómo va llorando? No, sí, hermano. Pues no. Cuando alguien viene a hablar conmigo: pastor, ¿qué se necesita para que estés emocionado? Si no, vete a tu casa, si no te quiero aquí. Vas a servir a Dios todo tristeando. Bueno, ya, no se emocione tanto porque me desemociona. En el libro de Mateo, capítulo 4, pon por favor. Capítulo 4 de Mateo 4, pon el verso 18 rapidísimo. ¿Lo tiene? Versículo 18. Mire lo que dice. Todos leyendo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, ¿qué hizo? Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red del mar. ¿Por qué? Porque eran, pues, mire, Jesús estaba observando. Dice que él andaba ahí. ¿A poco cree que eran los únicos muchachos que estaban ahí? No. Pero estos dos, ¿qué estaban haciendo? Estaban echando la red. Era su oficio. Eran trabajadores, estaban trabajando. No estaban ahí en la playa así de que, ay, nos echamos la pinta. No. Estaban ahí trabajando. ¿Por qué cree que le sostengo que Dios llama a gente que está trabajando? Que le cueste renunciar a algo, que diga: pero es que aquí me deja buena lana esto. Pero Dios quiere usar el oficio, incluso que uno tiene, usarlo para la gloria de Dios. Así es. Mire, le voy a confesar algo que no sé si lo he dicho alguna vez, pero a mí me gustó siempre la locución, todo el tiempo. O sea, yo me preparé, tuve una beca para estudiar en la UNAM, por parte de un periodista que trabajó en el periódico La Jornada. Me dio una beca a mí, el periódico, para estudiar comunicaciones. Y entonces, como 10 veces hice casting para la radio. De las 10 veces, 9 fui admitido, porque me gustaba. Y me gustaba la locución, hablar en público, o sea, usar un micrófono. Y hice el casting varias veces. Y sabe, ahora me doy cuenta que aún esos deseos Dios los tiene de convertir en algo útil para su obra exclusivamente. No hace falta más locutores en las radios, eso, pero predicadores sí. ¿Está de acuerdo en eso? Dice que estos eran pescadores, ¿o cierto o no? Entonces, ¿qué dice el siguiente versículo? Ponlo rápidamente. Y les dijo, ¿qué? Venid en pos de mí y les voy a mandar a hacer tamales y venderlos en el talento de la iglesia. ¿No? Ah, no. Si son pescadores, entonces los hago ¿qué? Pescadores de hombres. Siempre seremos útiles en la mano de Dios cuando respondemos. ¿Me entiende? Lo que seamos.
Somos útiles en las manos de Dios. La onda que David usó fue útil en la mano de un hombre dispuesto a hacer como Dios le permitió hacer. No, la onda no dijo, no, hasta que sea yo bazooka entonces. No, no es así, hermanos. Entiende, dice, yo los haré pescadores de hombres, pero hay una condición, escuchen, venid en pos de mí, o sea, acciona. Venid es lo mismo que ser llamados, ¿no? Venid. Y ahí va uno, ¿qué quieres? No. ¿Qué hicieron ellos? Pues vamos a orar, vamos a ponerlo en oración, pedir consejo al pastor, a ver qué dice, que me unja mi obispo. No, ¿qué hizo? Siguiente versículo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos entonces, ¿qué? Dejando, digan dejando. ¿Cuándo? Al instante. Las redes le siguieron. No dijeron, pues, hermano, pues voy a orar, que Dios me dé revelación y luz, ¿no? Eso le llamamos acción. Si la primera vez era emoción, ahora le llamamos acción. No solamente se emociona uno tiene que accionar. Dice que ellos dejando al instante. ¿Al qué? Al instante es como, sea la luz, y fue la luz. La luz fue al instante. Así la obediencia que todo llamado tiene que hacer. En la dirección correcta. Al instante. Ahora, leemos el versículo 21. Todos, dice. Pasando de ahí, ¿qué hizo? Vio otros dos, como que de puro dos en dos, ¿verdad? O sea que decía, pues de una vez. ¿A quién vio? A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y luego, y a Juan su hermano, en la barca de, o con Zebedeo su padre. ¿Qué hacían? Remendaban sus redes y los llamó. Mire, Jesús llama, aquí, véame. Dice, él vio a dos hermanitos ahí. La tradición dice que eran adolescentes. La tradición dice que Juan tenía 15 años y Jacobo 17 años. Es lo que dicen los estudiosos. Eran jóvenes, eran unos chamacos. ¿Estaban al cuidado de quién? De papá. Ponga atención. No me enojé. Estaban al cuidado de papá porque dice, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Al cuidado de papá. ¿Será que el Señor no se toca el corazón? Dice que los llama. Los llama. Y pues es que el Señor no tiene sentimientos. ¿Cómo van a dejar a su papá tan chiquitos los muchachitos que no pueden hacer nada? Pero cuando Dios llama, algo tiene que ocurrir. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y ellos dejando, ¿cuándo? Al instante la barca, pero también ¿a quién? Le siguieron. Trate de pensar lo que sucedió aquel día. El papá, ¿qué le habrá dicho el papá? No, mi hijo, pues es que mira, todavía eres menor de edad y pues ya que tengas tu credencial con foto para votar, pues quizá y no sé qué. No, eso es lo que hoy vivimos, ¿verdad? Yo estaba platicando estos días con un pastor y estaba quejándose de otros. Y dice, no, hermano, es que estos hermanos dejaron entrar el modernismo, dicen. Y somos de la sana doctrina, dicen. ¿Y por qué no se sigue entonces ese tipo de doctrina? Hoy dicen, no, es que el muchacho menor de edad está bajo mi tutela, dicen. Pues eso es modernismo. ¿Por qué no obedecen al Señor y mandan a servir a todos los chamacos para que sirvan al Señor? Esa debería ser más la sana doctrina y no se obedece al Señor. Porque se requiere convicción personal. Porque Jesús no estaba llamando al papá. ¿A quién estaba llamando? A Jacobo y Juan. Podría tener muchos argumentos y qué bueno que Zebedeo, ¿verdad? Se hizo como el que no Zebedeo, ¿verdad? Qué importante es, hermanos. Yo sí algo, hermanos, un día le dije a mi papá, porque él estaba enojado, porque yo me uní al ministerio, siendo pastor él. Se enojó.
Y entonces me dijo, pues si te vas, olvídate, que yo no te voy a ayudar en nada y no cuentes conmigo, que no sé qué, bien enojado. Y yo iba y les preguntaba a los muchachos, oye, ¿cómo se hace aquí? No, pues se vive por fe. ¿Qué vas a hacer allá? No, pues voy a vivir por fe. Yo no sabía ni qué era, ¿verdad? Pero voy a vivir por fe, decía. Y cuando me uní al grupo, mi papá me regañó, dijo, yo no te voy a dar nada. Y me lo cumplió. Lo tengo bien grabado, me regaló, en todos los 31 años que llevo de servicio, me regaló 100 pesos. Un día él nos visitaba la ciudad de Matamoros, Coahuila, es una ciudad que es cerca de Torreón, y ahí estábamos y nos visitó mi papá y me regaló 100 pesos. Compré una bolsa, un sleeping bag, y un botecito de ese de polvo para hacer limonada. Todavía lo recuerdo bien, me alcanzó para eso. Fue todo lo que me dio papá en los años. Y le di un día, le dije, papá, ¿sabes qué? Te doy gracias que nunca me diste nada, porque aprendí a vivir por fe. Pero le dije, pero ¿sabes qué? Te doy gracias, porque hacía regañadientes. ¿Sabe qué hizo mi papá? Oró por mí, me bendijo. Pues hay padres que para más dicen, olvídate que tienes padre y ni madre, o al revés mejor, ¿verdad? Porque se oye feo. No tienes madre ni padre, dice. Los maldicen a los muchachos que quieren servir a Dios. Qué bueno que se ve o no se ve que hizo eso, ¿verdad? Porque imperó la obediencia, hermanos. Si el llamado es irrevocable, nota usted dos jovencitos, bueno, empezando desde Pedro y Andrés, que llegaron a ser pilares de la iglesia. Usted piense solamente un poquito. Si esos dos muchachitos hubieran dicho, no, mire, pues es papá, mira, es que déjame ir. Llegaron a ser gran parte de la escritura. Tuvieron que ver estos hombres, Pedro, Juan, ¿cuántos? El Evangelio, el Apocalipsis, las 3 cartas universales. Note lo que provió la obediencia de unos jovencitos. Entonces el llamado es importante, por eso es irrevocable. No tiene opción, no tiene objeción. O es. Si Dios te llama, si Dios la ha llamado, lo que yo le digo, no le recomiendo, sino le exhorto, obedezca. Obedezca. No le puedo decir cosa menor, no le puedo decir otra cosa menor. Obedezca. Termino. Primera de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Ya está, verso 21, por favor, póngalo. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros. Luego dice, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Hay dos cosas bien importantes aquí. Número 1, este Pedro que está escribiendo esto es el Pedro que el Señor le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es el mismo Pedro. Es el Pedro que obedeció ¿cuándo? Al instante. ¿Cómo da uno una recomendación cuando alguien no lo hace? Eso fueron los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, dice, pidieron cosas, que se hicieran cosas que ellos no hacían. Pedro podría decir, sé por qué se los digo. También les digo que el llamado tiene su sacrificio. También quiero que sepan que el llamado cuesta, que servir a Dios no es fácil, porque Cristo padeció. La propia acción de nuestro Señor fue un padecimiento, como el servir a Dios siempre será un padecimiento, queridos hermanos. Pero dice que lo hizo y al hacerlo nos dejó ejemplo, que cargar la cruz no es nada fácil. Jesús le dolió renunciar a los lazos familiares. Cuando estaba en la cruz, volteó precisamente a Juan y vio a su madre ahí. Él sabía, era el hijo mayor, quizá era el proveedor para las necesidades de su hogar, recuerdan ustedes. Pero estando en la cruz, Jesús dijo, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre.
Él pudo suplir una necesidad aún en el estado de la muerte, porque un sacrificio cuesta, hermanos. Servir a Dios por donde usted le busque es complicado, es difícil. Servir a Dios, hermanos, responder a un llamado para servir a Dios, ¿me entienden? No es fácil. Es de alto valor, por supuesto. Es de demasiada honra, por supuesto. Y sin embargo, no es fácil, porque tiene que ver siempre con el principio más importante de una vida regenerada, y esta es la obediencia. De nada sirve escuchar demasiada palabra, hermanos, decir demasiado si uno no va a obedecer. Como pasa el tiempo, les diré, hermanos, cuesta cada día más obedecer al llamado de Dios, porque el llamado es algo que permanece, por eso es irrevocable, porque sigue, es como un río. Es como un río que siempre está y el agua sigue. Así es nuestro llamado, está en un constante. Entonces, es imperativo, es importante que nosotros cuestionemos a nuestro propio ser sobre la obediencia al Señor. Y si Dios nos llama, no le estoy diciendo en algo específico, porque el llamado de Dios, ¿me entiende?, tiene un efecto claro de lo que Dios quiere sobre nuestras vidas. Dios nos llamó a un tipo de ministerio como este, pero toda labor en Cristo es sacrificial. Los tiempos que vivimos, donde todo se vende, ¿me entiende?, donde se cobra por todo, el hacer algo para Dios, se ha perdido un sentido de obediencia, se ha perdido el sentido de hacerlo por amor a Dios. Y entonces usted verá a muchos deliberadamente desobedeciendo al llamado de Dios por el miedo o el temor a lo que sea, al qué dirán, a ser juzgados. No sabe las burlas que yo recibí cuando el Señor me llamó. Yo sabía que estaba renunciando a algo, pero obviamente no alcanzaba ni siquiera a comprender. Solamente sabía que obedecer era urgente hacerlo. Yo tuve que derribar, se los dije, mi propio ideal. Tuve que derribar muchos sueños, muchos anhelos, muchos propósitos que no eran ni siquiera enfermizos ni malos. Sin embargo, contrariaban el llamado que Dios tuvo para mí. Hoy les puedo decir que lo que ayer le compartí a este hermano, sin temor a equivocarme, si Dios me hubiese llamado desde niño, porque mi anhelo es, ojalá y tuviera un poco más de fuerza, ojalá y tengamos la posibilidad, ¿me entiende?, para lograr mayor cosas. Ojalá y pueda haber generaciones a las cuales yo le he predicado siguiendo esos pasos para servir a Dios, renunciando a privilegios, renunciando a comodidades y disponiendo toda la vida. Ojalá y podamos ver a hombres como Abraham en la fe, sacrificando a su propio hijo, ¿verdad?, como símbolo de obediencia a Dios, aunque algo le desgarraba el corazón, pero lo hizo. ¿Sabe? Estamos en una buena oportunidad para hacerlo. Ejemplo tenemos. Si somos cristianos, seguimos las pisadas de Cristo. Si somos cristianos, entonces vivimos, ¿me entiende?, dando evidencia de los frutos de Cristo. Un llamado, un servicio bajo un padecimiento, bajo un sacrificio que valdrá la pena. Y si lo hacemos, hay que hacerlo ya. Póngase de pie, vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Yo no sé si alguien aquí, Señor, tú tienes, creo que sí, Señor, un propósito. Sé que algunos o uno, tú estás diciendo, ya, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme. ¿Qué hará usted? Rostros inclinados, ojos cerrados. Ore al Señor. Órele al Señor. ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le ha dado? ¿A qué va a renunciar voluntariamente sin dudar? ¿Qué le dará? ¿Qué es aquello que usted puede decirle, Señor, esto es lo mejor que tengo, te lo doy? Si es su vida, bueno, es tiempo. Hay mucha necesidad todavía, hermanos. Hay muchos
ingenieros, muchos obreros, muchos doctores. Pero en el campo, en la misión, en la obra, hay muy poquitos. Los obreros son muy pocos. ¿Qué va a hacer usted? Yo quiero invitarle hoy a todos, somos pocos, vamos a dar poco. ¿Por qué no vienes al altar y dile, Señor, aquí estoy? Me entrego a ti. No le digas, haz de mí lo que quieras, sino di, hoy aquí estoy, Señor. Consciente, voy a derribar mis propios anhelos, mis propios castillos de sueños, para que se cumpla tu voluntad en mí. Mientras cantamos, deja su lugar rápido y venga a ese altar, doble su rodilla y dile, Señor, aquí estoy. Ya, todo esto es para ti. Si usted es joven en mi vida, si usted es, no sé, padre, diga mis hijos. Si usted es profesionista, diga mi profesión, pero diga, aquí está, Señor. Todo para ti. Todo para ti. Y ora al Señor. Es tiempo todavía. Disponga su corazón. Hermanos del grupo, vengan a orar por esta gente rápidamente. Usted hable con Dios y hágalo.